A los 19 años, Eleanor Pemberton ya sabía que nunca llegaría a ser una belleza. La alta sociedad londinense se lo dejaba claro con cada mirada y con cada susurro pronunciado a sus espaldas. Su madre buscaba desesperadamente la manera de casar a su hija antes de que se les acabara el tiempo por completo. Fue entonces cuando apareció en escena William, el duque de Ashford, el hombre que llevaba años rechazando a todas en Londres. Nadie entendía por qué accedió a casarse con la joven a la que el mundo había tildado de fea. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambió para siempre la historia de la nobleza británica y tejió un romance del que se seguirían contando leyendas incluso décadas después. Eleanor Pemberton no nació fea, como su madre, Lady Pemberton, habría dicho a cualquiera dispuesto a escuchar. Su hija simplemente era diferente. Demasiado alta para la moda de la época, que consideraba a las mujeres frágiles y menudas como el ideal de belleza. Su rostro era anguloso, su barbilla firme y su nariz recta, mientras que la sociedad prefería los rasgos finos y redondeados. Sus cejas eran oscuras y pobladas, sus ojos hundidos y sus labios demasiado finos para satisfacer el gusto contemporáneo. Pero lo que la hacía verdaderamente llamativa era su piel. Estaba marcada por cicatrices de viruela de la infancia, que ningún polvo ni maquillaje lograba ocultar a la perfección. Lady Pemberton no era una madre cruel. Amaba a su hija más que a nada, pero la realidad era implacable con ellas. Pasaron 3 temporadas londinenses sin que Eleanor recibiera una sola oferta. En los bailes, los jóvenes caballeros la saludaban cortésmente para luego alejarse apresuradamente. Las madres, escondidas tras sus abanicos, susurraban con lástima qué pena era que una muchacha de tan buena familia tuviera una apariencia tan desafortunada. Eleanor escuchaba estas palabras. Cada vez que entraba en un salón, sentía las miradas, el juicio y la compasión, que resultaba aún más dolorosa que el desprecio. La joven aprendió a ocultar su dolor. Se refugió en los libros, leía durante horas en el silencio de la biblioteca familiar. Tocaba el piano, pintaba y adquirió una cultura que superaba con creces el conocimiento de sus contemporáneas. Sin embargo, estas virtudes no valían nada en un mundo donde la belleza era la única moneda con la que una mujer podía prosperar. Lady Pemberton observaba impotente cómo su hija se marchitaba lentamente por dentro, cómo la luz de la esperanza se apagaba en sus ojos tras cada nuevo rechazo, tras cada velada solitaria pasada al borde de la pista de baile. Entonces llegaron las noticias sobre William Beaver, el duque de Ashford. A sus 36 años, el hombre nunca se había casado, y su estilo de vida lo convertía en el mayor misterio de Londres. Vivía en sus tierras, lejos del ruido de la capital, y rara vez se mostraba en sociedad. Cuando lo hacía, era cortés pero distante, como si un muro invisible lo separara de todos los demás. Las madres con hijas casaderas llevaban años intentando cruzar a sus hijas en su camino. Las damas más bellas, ricas y nobles. El duque las había rechazado a todas, no con grosería, sino simplemente con indiferencia. Como si la opinión del mundo
no le importara en lo más mínimo. Nadie sabía qué le había ocurrido. Por supuesto, circulaban rumores. Algunos decían que en su juventud una condesa francesa le había roto el corazón. Otros murmuraban que una misteriosa enfermedad lo atormentaba, razón por la cual evitaba a la gente. Había quienes incluso especulaban que tal vez tenía inclinaciones peculiares que no eran apropiadas para exponer ante el público. La verdad, sin embargo, era mucho más simple. William estaba cansado. Cansado de la superficialidad, de las mentiras, de las máscaras que todos llevaban puestas. Cada mujer que conocía interpretaba el mismo papel, y él ya no deseaba participar en esa farsa. No obstante, Lady Pemberton no podía dejar pasar la oportunidad. El duque de Ashford acababa de llegar a Londres para la boda de un pariente cercano, justo cuando la cuarta temporada de Eleanor se acercaba a su fin. La madre utilizó todos sus contactos, movió cielo y tierra para concertar un encuentro. Sabía que esta era la última oportunidad. Si Eleanor no recibía una propuesta ahora, su destino quedaría sellado. Después de los 22 años, ya sería considerada una solterona, a quien no le esperaba más que la soledad de una casa de campo y la benevolencia de los parientes basada en la caridad. El encuentro tuvo lugar en una pequeña reunión, durante el té de la tarde de un conocido común. Eleanor no quería ir. Sabía lo que tramaba su madre y sentía que todo aquello era infinitamente humillante. Pero Lady Pemberton le suplicó, y la joven finalmente cedió. Cuando William llegó, Eleanor notó de inmediato el cansancio en los ojos del hombre, ese agotamiento profundo que ella misma conocía tan bien. Por un momento, sintió como si se mirara en un espejo. El duque saludó cortésmente a todos y luego se sentó junto a Eleanor, ya que así lo dictaba el protocolo de los asientos. Comenzaron a hablar. No fue la charla habitual y vacía sobre la navegación, el clima o los sucesos del último baile. Eleanor mencionó un libro que estaba leyendo, un tratado de un filósofo francés sobre la naturaleza humana. William prestó atención, hizo preguntas, y la joven respondió. Expuso sus pensamientos con sinceridad, sin siquiera intentar encantar o impresionar al hombre. La conversación no tenía nada en juego para ella. Ella ya no tenía esperanzas de nada. William descubrió con sorpresa que disfrutaba de su compañía. Aquella muchacha alta y de rostro anguloso, de quien su madre había comentado sutilmente que por desgracia el destino no la había bendecido con la belleza, era la primera persona en muchos años con la que realmente podía entenderse. Eleanor no le mentía, no interpretaba un papel, no quería parecer otra persona distinta de quien realmente era. Cuando reía, su risa sonaba sincera. Cuando reflexionaba sobre una pregunta, en su rostro no aparecía la sonrisa encantadora bien ensayada, sino la verdadera meditación. La tarde terminó y William se marchó. Lady Pemberton temblaba de miedo y esperanza, mientras que Eleanor seguía sin creer que algo pudiera cambiar. Pero 3 días después llegó una carta. El duque de Ashford pedía formalmente la mano de Eleanor. La noticia recorrió Londres en 1 hora. La ciudad entera quedó atónita ante los acontecimientos.
El duque, que durante años había rechazado a todas, quería casarse precisamente con la chica que nadie más quería. Si hasta ahora te han cautivado estas historias conmovedoras de la época dorada inglesa, donde el corazón triunfa sobre las apariencias, no lo olvides. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo relato donde los valores verdaderos se anteponen a la mera superficie. Los rumores se dispararon de inmediato. Algunos decían que William se había vuelto loco. Otros sospechaban intereses comerciales de fondo. Hubo quien pensó que el duque solo quería demostrar con ello su desprecio por la sociedad. Pero nadie sospechaba la verdad. William había encontrado en aquella única conversación lo que había buscado en vano durante años: a alguien real, a alguien sincero, a alguien que no anhelaba su rango o su fortuna, sino que simplemente se entregaba a sí misma, sin ningún tipo de fingimiento. Durante el período de compromiso, William visitaba a Eleanor regularmente. Paseaban por los parques, hablaban de arte, de historia, de la vida. El duque descubrió lentamente esa belleza que otros no veían. En los ojos de Eleanor residía una profundidad y una comprensión que sólo pueden nacer del sufrimiento. Sus movimientos eran más elegantes que los de la mayoría de las jóvenes damas, porque estaban libres de toda afectación. Cuando sonreía, todo su rostro se transfiguraba y emanaba de ella una inexplicable luz interior. Al principio, Eleanor dudaba. Temía que todo aquello fuera solo un gesto piadoso, que el duque lo hiciera por lástima. Pero William demostró su sinceridad con cada conversación, con cada mirada. Compartió con ella sus propios dolores, el vacío que había cargado consigo durante años. Confesó que estaba cansado de todo lo que Londres representaba y que Eleanor era la primera persona junto a la cual sentía que ya no tenía que fingir. Después de la boda sucedió algo sorprendente. William no escondió a su esposa del mundo, como muchos esperaban. Al contrario, la presentaba a todos con orgullo. La acompañaba a los bailes, aparecían juntos en la ópera, y el duque la miraba con una adoración con la que ningún hombre había mirado jamás a una dama londinense. No era la admiración superficial dirigida a un rostro bonito, sino algo mucho más profundo y verdadero: respeto, ternura y amor real. Al principio, Londres no supo cómo reaccionar, pero a medida que pasaban las semanas y los meses, el sentimiento general cambió. Las jóvenes damas que antes ignoraban a Eleanor ahora la observaban con curiosidad. Veían cómo la trataba el duque, con qué atención seguía cada una de sus palabras. Veían la serenidad que se reflejaba en el rostro de Eleanor, la paz de la felicidad. Y poco a poco empezaron a comprender, o al menos a intuir, que tal vez eran ellas quienes no veían con claridad. La envidia se infiltró poco a poco en los corazones de las mujeres de la sociedad. Aquellas mujeres que se consideraban las más hermosas y que habían dominado los salones de baile durante años, ahora veían que Eleanor ocupaba el centro de atención. No por su belleza, sino porque la amaba un hombre al que todas deseaban, pero ninguna pudo conseguir. El amor de William hacía a Eleanor más valiosa que lo que cualquier collar de perlas o corona pudiera haber logrado.
pues el duque no solo había encontrado en ella una esposa, sino también una compañera, una amiga y un alma gemela. Eleanor cambió lentamente. No su apariencia, sino su aura. La seguridad que le daba el amor de William la transformó. Ya no bajaba la mirada al entrar en una sala, no intentaba esconderse en los rincones. Saber que había alguien que la amaba exactamente tal como era, la liberó. La gente empezó a notar esos detalles que antes habían pasado por alto. La gracia de sus movimientos, la inteligencia que emanaba de sus palabras y la bondad con la que se dirigía a los demás. En una ocasión, durante un baile, una joven condesa se acercó a Eleanor. Era la misma mujer que 3 años antes se había reído de ella en voz alta en una reunión, comentando qué lamentable era que una familia de tan buen nombre hubiera criado a una hija tan desafortunada. Ahora, sin embargo, se paraba ante ella con humildad y le preguntaba: ¿sería Eleanor tan amable de compartir sus pensamientos sobre cómo se puede construir una relación verdadera con un hombre? La arrogancia había desaparecido de la voz de la mujer, y algo más ocupaba su lugar. Tal vez envidia, tal vez reconocimiento, o quizás ambas cosas. Eleanor respondió con cortesía, porque en ella no habitaba la malicia. Nunca fue rencorosa. Tal vez esa era precisamente una de las razones por las que William la amaba tanto. Carecía de la amargura y el deseo de venganza que habrían desfigurado a muchos en una situación similar. En su lugar, irradiaba comprensión y empatía, una bondad tan pura que era una rareza en aquel mundo. Pasaron los años y el matrimonio de Eleanor y William se hizo cada vez más fuerte. Tuvieron hijos, 3 niños y 2 niñas, a los que criaron con un amor que se consideraba excepcional en los círculos de la alta nobleza. Los sentimientos de William hacia Eleanor nunca cambiaron. Seguía sentándose con ella en cada desayuno, pedía su opinión en los asuntos de la finca y, al llegar a casa por las tardes, a quien primero buscaba era a ella, no a los sirvientes ni a su secretario. Londres poco a poco los aceptó y luego comenzó a admirarlos. Su matrimonio se convirtió en una leyenda, en un ejemplo raro y digno de seguir. Otras parejas intentaban copiar lo que veían, pero con poco éxito, porque lo que había entre William y Eleanor no era un comportamiento aprendido, no era un conjunto de reglas a seguir, sino algo elemental y verdadero. Ese vínculo que solo pueden hacer cuando 2 personas realmente se ven y se aceptan mutuamente. Naturalmente, hubo quienes siguieron sin entenderlo, quienes solo veían la superficie y a cuyos ojos Eleanor nunca podría ser hermosa. Pero esas opiniones ya no tenían peso. Eleanor Beaver, duquesa de Ashford, sabía que había alguien para quien ella era la mujer más hermosa del mundo. Y ese conocimiento hacía que todo lo demás fuera insignificante. 20 años más tarde, cuando Eleanor ya pasaba de los 40 y William había cumplido los 56, un periodista escribió un artículo sobre la sociedad londinense. Mencionó al duque de Ashford y a su esposa como una de las parejas más felices de la época. Escribió: la duquesa Eleanor, a quien en su juventud
algunos consideraron fea. Se ha convertido en una de las mujeres más envidiadas de Londres. No porque su apariencia hubiera cambiado, aunque los años fueron benévolos con ella y la luz de la felicidad realmente la embelleció, sino porque la amaba un hombre al que todos querían, y vivía una vida que todos deseaban, una vida verdadera y sincera, llena de un amor con el que la mayoría solo se atreve a soñar. Tal vez, al final, fue Eleanor quien ganó más de entre todos los que estuvieron presentes aquella noche en el salón de baile. Porque mientras la belleza de los demás se desvanecía con el tiempo, aquello que ella encontró duró para siempre.